Así es, qué gusto tenerla, Stephanie Macías. Les saludamos y bueno, yo quería empezar con el tema electoral y en un país que ya está prácticamente en la recta final de que se conozca el listado definitivo de las candidaturas de este 9 de noviembre. Hay de lo que se conoce 219 objeciones o impugnaciones que están registradas a nivel nacional. Y en paralelo, pues han pasado cosas. Por ejemplo, está esta semana en rueda de prensa se presentó la Alianza Ciudadana integrada por bueno, los movimientos de izquierda, está el correísmo, Unidad Popular, el Partido Socialista, el Movimiento Todos. Y allí, bueno, además de unirse, a ver, hay, por ejemplo, Unidad Popular con el correísmo, algo que no hubiéramos pensado que podía pasar, pero bueno, se han unido para un poco denunciar también lo que han considerado de alguna manera persecución política tras la denuncia que se presentó contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en el Tribunal Contencioso, denuncia que por cierto fue desestimada. En todo caso, con un sistema de 17 organizaciones políticas nacionales, alianzas de conveniencia que hay por doquier, camisetazos por doquier, un gobierno además que insiste en que se está ganando la lucha contra el crimen mientras enfrenta cuestionamientos por su manejo institucional. Así pues, el tablero político ecuatoriano sigue moviéndose a toda velocidad y para ayudarnos a entender justamente la vorágine que implica estas elecciones seccionales nos acompaña Stephanie Macías, consultora, analista política. Bienvenida, Stephanie. Y bueno, ¿qué nos puede decir del balance de lo que han sido estos últimos hechos de cara a las elecciones seccionales? ¿Cuál es su lectura y qué esperar de las elecciones de noviembre? Ya cada vez queda menos tiempo, pero han pasado cosas. Y, por ejemplo, el tema también con Luisa González, que no sabemos si es que finalmente va a estar en papeleta, seguramente no, pero bueno, son cosas que de alguna manera empañan este proceso electoral y hay quienes podían pensar, bueno, se está limitando de alguna manera, con motivos o no, el derecho de participación de los políticos. ¿Cómo vemos todo este panorama? Bienvenida nuevamente, Stephanie, gracias por esta entrevista. Stephanie, su micrófono porque no le escuchamos. Creo que lo tiene desactivado. Así es. Ahora Primero sí. que nada, buenos días y gracias por esa introducción. Imagínate, cuidado, me la creo. El buenos días con todos los que nos ven y nos escuchan. Un poco para resumir más o menos entre la introducción y lo que estamos viviendo, tenemos que recordar una sola palabra en todas estas seccionales y la palabra es fragmentación. Entre más candidatos haya, menos votos necesitas. ¿Y por qué pongo esta como si fuera la palabra clave? Porque al final del día, más allá de las disputas políticas y el ruido que haya de aquí hasta las elecciones, el candidato no necesita el 100% ni el 80 ni el 60 ni el 50. Un candidato que tenga entre 25 y 30% o 35 ganó. Ganó la seccional, ganó la alcaldía, ganó la prefectura. Entonces, con esto en mente, ¿por qué pongo esto como lo principal para comenzar a analizar? Porque significa que no solo es el reto de llegar, es de mantenerte por el tema de la gobernabilidad. ¿Qué pasa cuando solo 3 de 10 votan por ti? ¿Qué va a pasar con las ciudades enteras? ¿Por qué con las ciudades enteras? Porque tenemos desde provincias en las cuales tienes un Pichincha, donde tienes un Quito con temas que los electores hablan sobre movilidad, temas específicos, y tienes un Puerto Quito donde el NBI, necesidades básicas insatisfechas, llega a más del 39-40%, cuando tienes a un Quito con los NBI del 11%. ¿Y por qué pongo esto en la palestra para que los que nos ven y nos escuchan tengamos un análisis? Porque si el candidato necesita solo un porcentaje menor, no va a recorrer toda la provincia, no va a recorrer toda la ciudad, va a hacerlo de una manera estratégica donde entienda cuál es el elector principal de ellos y solo va a ir como microtargeting a ellos. Eso significa que tal vez, solo tal vez, no todos los ciudadanos sean escuchados o no todos los ciudadanos sean tocados la puerta. Recordemos ustedes porque están en Quito, ustedes saben que Quito tiene 3 Quitos adentro. Tiene el sur, tiene los valles, tiene bueno, el Quito metropolitano y tiene realidades diferentes. Así es. Entonces, uno de los grandes retos es que tanto en Quito como el resto de las ciudades y las provincias, tal vez sus candidatos no escuchen a todos. Y dos, si necesitas tan poco para llegar y la campaña es tan corta, tal vez solo sea una campaña de temas específicos, el anti, el pro.
o temas específicos en el caso de Cuenca, temas naturales, temas de contexto. Recordar que en la campaña nacional, el famoso pan, techo y empleo siempre está en boga, es actual, pero en campaña seccional, el ciudadano abre la ventana de su casa y dice, ¿qué necesito? Yo necesito movilidad, necesito alumbrado público, necesito recolección de basura, Claro. necesito recuperación de espacios públicos. Es otra dinámica, es otra percepción y es otra manera de votar. Ahora, viviendo lo que nos espera, porque han pasado, como mencionaba, cosas que podían ser impensables en otros momentos, muchos compitiendo en alianzas que mezclan ideologías históricamente opuestas, como el caso de Pachacuti, que respalda a Luisa González, que al final no sabemos si va a estar en papeleta, pero en todo caso quiere correr por la prefectura de Manabí. ¿Qué nos dice Stephanie de esta fragmentación sobre el estado real de nuestro sistema de partidos? Bueno, lo hemos hablado varias veces en tu espacio, que es saquemos las elecciones de esta dinámica y solo pensemos en los partidos y movimientos. Alguien me pudiese decir, bueno, pero el Latinobarómetro dice que el 70% de los ecuatorianos no encuentra un partido que lo identifique. Y pudiésemos extrapolarlo a Latinoamérica. Latinoamérica piensa que los partidos políticos no necesariamente velan por sus intereses. Sí, es importante entenderlo. Entonces alguien me puede decir, especialmente en movimientos de Guayaquil, Manabí, Machala, en la cual, y Cuenca, donde hay movimientos partidistas específicos, movimientos urbanos en los cuales también se presentan y dicen, bueno, no soy partido. Pero ahí está el problema. La democracia no se inspira, sino que se construye. Y para construirlo necesitamos vehículos robustos. Y esos vehículos son los partidos. Lastimosamente hoy, por el desgaste, por el mal hacer, no hay partido. Imagínate que si fueras un extranjero y analizases la política nacional, el partido tradicional, o sea, partido tradicional por su longevidad, hoy sería el correísmo, sería la idea que queda poco, un partido social cristiano, pero partidos grandes, robustos, si fueras pragmático de afuera, dijeras que el único partido que queda tradicional es el correísmo. Entonces, con esto en mente, ¿qué vamos a hacer para robustecer eso? Cuando digo robustecer es entender que cada partido necesita tener su propia, como dirían en el fútbol, su propio semillero, donde logras identificar, donde logras capacitar, donde logras tener un ciudadano y un profesional en asuntos públicos, en asuntos regulatorios, en asuntos de Estado, para poder tener estos perfiles. ¿Y por qué digo para capacitarlos? Porque entonces, si tienes un partido robusto, con perfiles robustos, no tienes que ir a buscar en todas partes, porque en teoría ya tienes, primero, unas bases estructuradas y dos, tienes unos perfiles supercapacitados que han recorrido los territorios para ser suficientemente conocidos, para ser considerados. Entonces, sí, si tú me preguntas, a mí, ojalá si pudiésemos hacer la lista de Navidad de Papá Noel, pudiésemos generar o tener unos partidos robustos y los que nos ven escuchan dicen, bueno, pero la Carta de la Democracia dice que hay democracia interna. Todos sabemos lo que es esa democracia interna. Sí necesitamos financiamiento para que los partidos puedan capacitar siempre y cuando haya una trazabilidad de esa capacitación. Ahora, ¿qué nos dices, Stephanie, del voto joven, el joven, el electorado joven que se mueve quizás por narrativas inmediatas, narrativas distintas y que de alguna manera está desencantado de las ideologías, justamente lo que conversamos, qué retos tienen en ese sentido los distintos candidatos para captar ese voto joven, para conectar con los jóvenes? Es interesante, Ecuador es uno de los países más jóvenes de la región, nuestro promedio de edad es 28,5 en edad. De alguna manera los jóvenes tienen hoy el número se me va, pero entre el 30% del electorado. ¿Y qué es lo interesante? Antes tú tenías claro lo que era la derecha y lo que era la izquierda. Entonces era libre empresa, mano dura, izquierda tenías temas sociales, tenías subsidios y desde la manera ortodoxa eras de uno u otro. Y hoy el nuevo elector tiene algo interesante, que es que yo le digo que es un elector a la carta, porque quiere mano dura, quiere libre empresa, pero quiere fortalecimiento de programas sociales, quiere incentivos y por supuesto él quiere todo el resto que viene de la cartera de la izquierda.
Con esto en mente tenemos que tener claro lo siguiente, la psicología electoral nos habla de que cuando la ciudadanía se siente con bienestar, suele votar por la izquierda porque anhela más proyectos sociales, más programas, pero cuando hay incertidumbre, el elector suele votar por la derecha porque lo asocia con mano dura. Por eso hemos visto lo que le pasó en Colombia frente a que ya la inseguridad no era un tema de campaña. En diciembre se activó, aquí tenemos a Espriella, lo mismo pasó en Casta en Chile. Entonces, de nuevo, la ideología del nuevo votante no es una ideología que puede ser catalogada o etiquetada de derecha a izquierda. Hoy la ideología es qué candidato propone algo dentro de las opciones y mis parámetros que aspiro y con ese conecto. No me comprometo, no me caso, con ese conecto. Y eso es importante porque entonces es un poco esa dinámica en la cual mantienes al electorado es aún mayor porque ya no hay un compromiso a largo plazo. Y ahora, viendo este panorama y con un electorado joven que es importante, también hay mucha indecisión, Stephanie. Y no sé si la indecisión actual del votante responde a una falta de propuesta real o una estrategia deliberada de los partidos de no desgastar a sus figuras antes de tiempo. ¿Qué podemos pensar de eso también? Que es la indecisión y que muchas veces el elector llega a la papeleta y ese momento decide. Bueno, también es cierto que ese nuevo elector no hemos hablado sobre un nuevo actor político que le debiésemos poner nombre y todo, que es el algoritmo. El Ah, algoritmo por hoy es supuesto. uno de los grandes actores políticos, porque no solo te ayuda a decidir, no solo te enseña lo que el algoritmo quiere enseñarte, sino que también multiplica el fake news y la malinformación. Entonces, el que llega a las urnas está consumiendo una información que hoy no hay una alfabetización digital donde puedes identificar o corroborar que sí es cierto y que no es cierto. Y en eso hay que tener, yo siempre digo una anécdota, antes cuando tú veías en redes una foto y decía fake o falso en rojo, tú ya ni siquiera veías qué era, o sea, tú veías y decía falso y era como un dogma de fe, tú decías eso es falso. Hoy tú ves la palabra falso en un comunicado, algo, y lo lees y tú dudas y dices, no sé si es tan falso". Entonces, e inclusive cuando te están diciendo por canales oficiales, de canales que tú legitimas porque a ti te parece que ellos son los certeros y te ponen falso, inclusive hay dudas. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando van a las urnas, van con un sinnúmero de ideas y connotaciones dados tanto por las redes como por las comunidades digitales en las cuales habitan, llámese los grupos de WhatsApp, los lugares, las universidades, y mucha de esa información puede ser falsa. Entonces, con eso es un reto aún mayor para los candidatos de uno, tener una escucha activa digital para poder identificar cuando hay una proliferación de o noticias falsas o noticias tergiversadas que te puede afectar. Dos, entender cómo romper el algoritmo para que el algoritmo pueda mostrarle al público objetivo al cual tú quieres que te vea y te escuche. Y tres, entender cuáles son los espacios, porque cada vez más, y yo siempre cuento esto, cuando alguien te saluda muy afectivo e invade tu espacio personal, puede ser no por malo, sino que hay gente que como que se acerca mucho y tú un segundo como que te incomodas y él no lo está haciendo o ella no lo está haciendo de malo, lo está haciendo porque ese es como su carácter, así como muy apapachadora. Y tú te sentiste un poco incómodo porque te invadieron tu espacio personal. Eso pasa en el espacio digital. Cuando tú finalmente son 9 de la noche, ya quieres apagar todo, quieres poner tu serie, tu película, quieres lo que tú quieras y de repente comienzan a bombardearte con spots, mensajes, videos. Llega un momento en el cual también ese espacio pequeño, pero ese espacio personal digital es invadido, comienza a incomodarte. Claro. Entonces, uno de los grandes retos en campaña es cómo logras el comunicar y conectar sin invadir y, por supuesto, entendiendo que el algoritmo es un actor político y cómo rompemos el algoritmo para que la gente que tú quieras nos regrese a ver. Qué complejo se ha vuelto todo el panorama de elecciones con estos elementos adicionales, ¿no? Que tienen que ver con los algoritmos, con los bots, con campañas del lado B, etcétera. Estamos dialogando con Stephanie Macías, consultora y analista política. Estamos analizando
estas elecciones seccionales que se vienen y todo el momento político que vivimos. Muchas gracias por acompañarnos, Stephanie. Yo quiero preguntarle un poco más acerca del votante. En su experiencia en este proceso electoral con la coyuntura actual, ¿el votante requiere más propuestas o se va a contentar con cualquier tiktokero como en algunas otras elecciones? Incluso antes de que exista TikTok había el que bailaba, el que simplemente salía bailando con unas chicas. Es decir, siempre ha habido ese votante para ese tipo de político. Pero yo creo que ahora con la crisis multidimensional en la que vivimos, la gente, como decía Lavero en la anterior pregunta, queremos tener un poquito más de sustento, más de condumio. Pero ¿usted cómo analiza al votante en este momento de la historia en particular? Creo que al votante hay que identificarlo individualmente, por sector, por distrito, por barrio y por ciudad. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores donde la música y el baile conecta. Es interesante porque en las ciudades cada vez más los chicos no bailan, o sea, bailan en círculo, pero no sacan a bailar ese ta 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 de merengue, salsa en general ya no hay, es como en círculo. Entonces, el baile y la manera en la cual se aborda es diferente. Hay otras ciudades, especialmente en la costa, donde la música conecta y el tarimazo funciona para llamar atención, funciona para que la gente vaya, porque recordemos que hoy vivimos en la era del entretenimiento. Entender esto es entender cómo la gente nos escucha y conecta. No estoy diciendo que bailemos todo, es que tengamos la idiosincrasia, porque lo primero que necesitamos es conectar. Es lo mismo que tú a un chico joven o cuando tú quieres romper ese algoritmo, haces un video de 3 minutos y medio y tal vez lo ven 5 personas. Entre más corto sea el video, más fácil va a ser el consumo. Por eso digo que lo que tenemos que entender es, uno, si bien es cierto, el candidato tiene que tener el compromiso de poder, por supuesto, dar alternativas, pero también entender que la música, el baile en el caso que sea necesario en una tarima, hasta los sketch cómicos, si se diese el caso, son parte de una estrategia para no solo romper el algoritmo, sino conectar con la ciudadanía. Hoy el scrolling significa pasar de arriba, 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 todo lo que estás viendo en redes. Tienes casi menos de 3 segundos para conectar. Si tú ves que el video está aburrido, ni siquiera le pones play. Entonces, hoy el gran reto, y bueno, pero es importante aquí decir algo, si bien es cierto el algoritmo y las redes son importantísimas, en seccionales el territorio se vuelve aún más importante. Porque cuando vas al territorio, el ciudadano te dice, y yo cuento esta anécdota siempre, estamos haciendo un focus group para entender una dinámica de una ciudad, especialmente de un barrio. Y entonces decía, pero ¿por qué usted no está agradecido por lo que ha hecho este gobierno local? Pavimentaron la vía, ahora tienes acceso, o sea, ahora tus productos salen mucho más rápido a la carretera. Y ellos decían, sí, todo bien, gracias, pero llevamos años pidiendo el pare para las 2 cuadras porque los camiones entran y salen por ahí y si no hay un pare, los chicos están teniendo sustos y han habido atropellados. Y entonces escuchamos esto y decíamos, pero ¿y por qué no han puesto el pare? Les decíamos a este gobierno seccional. Y decía, porque no tenía idea, pensamos que querían la calle. Entonces, en estas elecciones, así como se necesita y se anhela una calle y movilidad, también se anhela cosas chicas como el pare. O en los casos de la costa, viene el niño y ¿sabes qué? Si bien es cierto, sí, quiero que me pavimentes la vía, quiero, pero no me quiero mojar para ir a trabajar todos los días porque en invierno la parada de bus de mi barrio no tiene techo. Entonces, cuando hablamos de seccionales, hablamos del ciudadano piensa, ¿quién va a mejorar mi calidad de vida cotidiana? Mm. Nacionales es pan, techo y empleo. Seccionales es el techo de mi parada de bus, el pare, la movilidad, el alumbrado público, recuperación de espacios públicos. El parque está botado y hay malandros que están haciendo uso del parque. Quiero que los niños puedan volver a pasear en el parque. Quiero columpios. Entonces, ¿por qué pongo esto tan chiquito y tan grande a la vez? Porque si bien movilidad es mucho más grande y hay temas de la ciudad importantes como recuperación, como hay servicios, especialmente Quito y Cuenca, como sus NBI, necesidades básicas insatisfechas, son menores. Hay ciertas cosas que son mayores.
Entonces, para hacer una campaña seccional, tienes que primero conectar y escuchar. Es como yo siempre digo que es como cuando es Navidad y el padre se esfuerza y se ilusiona y va a la juguetería y le compra el peluche más grande que hay en la juguetería y llega feliz a entregárselo. Y el niño hace puchero porque él quería el carrito diminuto que había visto, que tiene el vecino. Y entonces le dice, pero no entiendo, pero si te acabaron una carretera, te acabaron el peluche más grande. Y el niño haciendo puchero decía, pero yo te dije que yo quería el carrito que tiene mi vecino, el carrito chiquito que tiene mi vecino. Entonces, es tan importante en seccionales escuchar en territorio, una escucha activa para saber específicamente no solo qué necesita, sino qué quiere. La necesidad y querer son dos cosas diferentes cuando implementas políticas públicas. 100%. Y qué bueno que conversamos de territorio, porque yo también veo que esa es como una muletilla que tienen todos los candidatos, y aquí en Quito al menos he escuchado un par de candidatos que la única propuesta es salir a territorio, escuchar en territorio, y lo venden como una idea de que son unos dioses, semidioses intocables, y que gracias a que ellos están bajando a territorio a dar besos y abrazos y apapacharse y comer guatita en las esquinas, se merecen el voto de la gente. Entonces, yo creo que eso debería ser un requisito. O sea, todo lo que usted plantea, yo creo que es algo fundamental si quieres ir a pedir el voto de la gente. Pero ahora todo el mundo habla de territorio como si fuera el favor que le hacen los candidatos para que la gente le abrace y ahí se queda todo. Entonces, no estamos sobreexponiendo ese concepto. Siempre, pero lo que pasa es que esa es la diferencia entre el candidato que recorre territorio, saluda, saluda, saluda y sale sin conectar. Tú puedes ir a territorio, puedes recorrer la ciudad entera, la provincia entera, pero un territorio bien hecho, hay una palabra que a mí me encanta, que tengo a alguien que trabaja conmigo que dice, si no estás inteligenciado del territorio, no importa, es un saludo a la bandera. Entender el territorio es entender desde cosas pequeñas, como a veces eres candidato y te piden cosas diminutas. Oiga, necesitamos que hay un flaco que está vendiendo drogas en la esquina del colegio. Hemos llamado a todos, no sé qué. Tú eres candidato, si bien es cierto, puedes o no pertenecerte al partido A, B, C. Tienes el amigo que sí puedes hacer la llamada. No tienes que esperar a ganar las elecciones para hacer ese favor. Hay ciertos temas que sí están dentro de tu marco de acción. O sea, sí puedes levantar el teléfono y decir, oye, estoy en este territorio, me están diciendo esto, ¿habrá chance que podamos hacer algo? Y después, cuando ya hay, llamas al líder barrial y dices, oye, señora fulana me dijo tal cosa, ya se hizo. Más allá de por el voto, por la humanidad, por entender que conectar significa escuchar. Escuchar significa, ¿sabes qué? En nuestros espacios barriales se nos dañó la computadora o se nos fue el internet y los chicos hacen deberes ahí. Es entender eso y es importante, y vamos a la parte digital. El 80% de los ecuatorianos tiene un teléfono inteligente, pero solo el 39% de los hogares ecuatorianos tiene internet en su casa. Mira esta dicotomía de las cifras. Entonces, si solo tienes teléfono inteligente, pero no tienes internet en casa, significa que todos pasan conectados a su teléfono. Significa que las películas, las series, las estás viendo en tu teléfono y no estás viéndola en la televisión, la televisión, como digo yo, unifamiliar que la tienes para que todos vean. Esa tele es para noticias y consumo de canales nacionales. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces eso significa que hay un 70% de ciudadanía que está consumiendo también los espacios de medios nacionales. Entonces ahí también hay una oportunidad de comunicar. Entonces, de nuevo, las seccionales son interesantes porque hay mucha más data asequible para la gente, para el candidato. Hay mucho más trabajo de campo donde el territorio no solo es importante, sino los líderes barriales. Las bases territoriales son importantísimas porque ellos son quienes te susurran qué es lo que está pasando, cuáles son las preocupaciones y así cuando vas a territorio sabes exactamente no solo las expectativas, sino lo que está sucediendo. Muy interesante. Ahora, usted comenzó esta entrevista hablando de un concepto que es la fragmentación. Sin embargo, todo el resto de personas dicen estamos en un escenario muy polarizado donde las dos fuerzas políticas se dividen casi 50-50. Pero en un escenario de fragmentación, donde tenemos 10 partidos y cada uno saca un 5%, eh, es un poco más a lo que nos acercamos. Es decir, esa supuesta polarización de la que todo el mundo habla es un mito.
No, hay que ver caso por caso, porque por ejemplo, si tienes dos fuerzas grandes y hablemos de el piso y el techo. El voto duro, el voto duro del correísmo en los últimos 10 años oscila entre el 20 y 25%. ¿Qué significa esto? Que no importa qué candidato pongan, ellos entran a una segunda vuelta, porque para una segunda vuelta necesitas entre 20 y 25%, ¿verdad? Entonces estamos hablando que el correísmo, dependiendo de las ciudades y las provincias, tiene más o menos 25%. El gobierno hoy, dependiendo de la encuesta que quieras recibir, quieres analizar la encuesta pro gobierno, la encuesta no gobierno y la encuesta de la mitad, está hablando que está también entre los 20 y 25. Algunas dicen hasta 30 y 35. Digamos que Voto tiene duro. 25 y... Ah, El gobierno como voto duro, dice usted, del sí, 20 a 25%. haciendo un análisis del piso, el techo y los promedios, incluyendo la consulta popular. Pero, por Mira que en la ejemplo, consulta popular, Juan Carlos repíteme. Vega en Cuenca tiene un 10%. Seguramente aquí Harold Burbano tampoco pasa del 10, como mucho, siendo Sí, generoso. pero es que tampoco el correísmo tiene 25 a nivel nacional, estamos hablando de números macro. En números macro, sí, porque es que tú me decías, bueno, pero es que aquí dicen que no es fragmentación, sino polarización entre dos. Entonces yo estaba tratando de explicar a los que nos están viendo y escuchando por qué se habla de esta fragmentación, pero también polarización por este voto duro nacional. De ahí se implementa en las ciudades dependiendo de. Pero cuando hablamos de esto, por ejemplo, inclusive cuando usted habla de Vega y dice las cifras dicen que es 10 en una fragmentación, llegar un candidato nuevo, entre comillas, porque ha sido ministro, pero no ha sido ministro de temas sociales, sino estuvo economía, de ahí estuvo en agricultura, que llegue con 10 ya es un avance para la campaña. Entonces, volvemos a, ¿qué es lo que sucede? Cuando tienes a dos fuerzas que tienen más o menos entre 20 y 25%, y de ahí tienes el anti y el pro en ambos lados, la tercera vía, que hay gente que dice, bueno, pero es que opción de tercera vía. Yo lo veo dependiendo, porque no es generalizar, dependiendo de los lugares, si hay opción, pero en otros no, porque por lo menos, mal que bien, estas dos, si no llegas con los 25 y 30 que tienes, llegas con 10. El otro tiene que comenzar de cero y subir. Y hablamos de algo que no tienen los nuevos, que es territorio, los líderes barriales, los líderes distritales, porque tú puedes ir a recorrer el país entero siendo un candidato nuevo, una provincia entera. Claro. Pero si no tienes esa persona que te hace la avanzada, esa persona que prepara, esa persona que va posicionando el mensaje, es un reto adicional. Por eso yo decía que es fragmentación, porque si hay 10 candidatos y cada candidato tiene 2, 3, 5, el que llegue a tener 20, 25 se lleva la elección, porque el resto se llevó 5, 5, 7, 5 y te llevaste el resto de los votantes. Y Stephanie, tomando en cuenta esto, una alta fragmentación, pero también una polarización de dos fuerzas políticas grandes y de cara a noviembre, ¿qué escenario político podría ser más probable? ¿Una consolidación del oficialismo en los territorios o un fortalecimiento de alguna manera de la oposición que mediante los distintos movimientos y partidos se une a la final? Yo creo que ahorita estamos muy, muy temprano para hacer ese tipo de análisis, ni siquiera las encuestas que estamos viendo nos dan luces. El, Cuando tú dices de una alianza, una unión de la oposición, eso lo veo bien difícil porque cada uno tiene su agenda. Creo importante que yo sí creo que la democracia para robustecerse necesita también, así como tener un gobierno robusto, necesita tener una oposición, pero una oposición propositiva, o sea, una oposición que no es, yo siempre digo que no es como el tenis, que tú lanzas una pelota y todas te las batean. Tiene que haber un acuerdo país donde hayan por lo menos mínimos indispensables para ponernos de acuerdo. No importa que lo presente el gobierno o la oposición, si esto sí es valioso, necesitamos unirnos como ecuatorianos para. Y para ello volvemos a lo que decíamos al inicio del programa, la importancia de robustecer y capacitar a los nuevos líderes, especialmente en los partidos, para que haya una profesionalización de los partidos, una profesionalización de esos políticos, para que podamos sentarnos a la mesa entendiendo lo que cada uno tiene. Sí, eso es vital. Y yo quería preguntarle una cosa más, mi querida Estefanía, acerca del momentum político que vive el gobierno nacional. Obviamente ha tenido algunos puntos
o perdido algunos puntos donde mucha gente que confiaba en el gobierno ve que los servicios no están funcionando, que la seguridad tal vez no está resuelta al 100%, que hay muchas fallas de gestión, tanto en infraestructura como en otras áreas del gobierno. Obviamente una de sus principales fortalezas, que es la economía, la gente no come o vive de la economía, es decir, no es que le atribuye directamente eso al gobierno, si bien hay gente que también ha de tener una mejora económica pequeña o se haya involucrado en algunos programas del gobierno, tanto sociales eh, como económicos o de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gobierno? ¿Puede revivir, digamos, toda esa aprobación que está perdiendo en este momentum? Ya hemos visto un Daniel Noboa resiliente antes de elecciones, no es el momento más bajo del gobierno y ha logrado subir un poco los puntos de aprobación, pero está como que en un momento complicado. ¿Cómo lo ve usted? No tenemos que entender algo, y que esto es importante porque no solo en el gobierno de Ecuador, es en los gobiernos en el mundo entero. Hoy tenemos un ciudadano inmediatista, quiere que le resuelvan el problema hoy, quiere todo sea para hoy. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque tú me puedes rebatir y decir, bueno, no, porque ya ha pasado 2 años. Lo que quiero mostrar es que los gobiernos en turno tienen un desgaste natural. Mira lo que pasó en Boric en Chile, llegó con una aprobación altísima, a los 6 meses había bajado 30 y pico de puntos. Mira, Cast, en general, lo que sucede en Latinoamérica es que necesitas respuestas inmediatas y lastimosamente, los que estudiamos esto y ustedes que lo conocen perfectamente, el cambio requiere procesos y esos procesos a veces toman tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque los gobiernos en general, y podemos poner ecuatoriano, está viviendo el desgaste natural de ejercer el poder por 2 años y medio. Y para ello necesita también tomar aire para poder tener el oxígeno que lo ayude para seccionales y para una eventual reelección. Y para ello, por supuesto, tiene que apretar tornillos. También es cierto que tienes una oposición que no solo va a aprovechar seccionales, sino que las seccionales son el calentamiento de motores para comenzar lo que sería una pre-campaña presidencial. Con esto definitivamente hay temas que hay que recalibrar. Yo sí creo que en seguridad, a pesar de que todos sentimos que todavía no estamos como quisiéramos, no podemos desconocer. Yo siempre digo, yo veo a John Reinberg todos los días haciendo algo, poniendo el pecho para las balas. Puedes estar a favor o en contra del gobierno y estás en todo tu derecho, pero desconocer que hay un ministro, hay todos los militares, los policías están en las calles todos los días, no, eso sí no podemos hacer porque en verdad, yo, John Reinberg, si nos estás viendo, mis respetos, o sea, ese señor pone el pecho para las balas todos los días. Y si tú lo sigues en redes, está a las 5 de la mañana en un lado, el 4 de la mañana en el otro, y a las 8 de la noche está en un helicóptero yendo a minería ilegal. Entonces, en eso, sí, qué pena que las cifras no estén acompañando, pero ojo que el otro día estuve en una entrevista que escuchaba al ministro Reinberg decir que lo que son crímenes, no sé cómo decirlo, los crímenes locales, o sea, el robo, el asalto, esas cosas chiquitas han bajado muchísimo, lo cual bien, pero sí, definitivamente hay que recalibrar algunas estrategias y hay unos ministros valiosísimos y otros que sí necesitan recalibrarse. Salud, energía, realmente dos temas muy importantes que el gobierno todavía no encuentra la solución y que le afecta en el diario vivir a los ecuatorianos. Y ya que estamos en esto, solo para ir finalizando, Stephanie, ¿cómo vemos la comunicación del gobierno? Porque sí que es verdad que hacen muchísimas cosas, ¿le están comunicando correctamente? Sabes que el otro día alguien me preguntaba esto, yo le decía, a ver, tenemos que identificar y dividir, porque por ejemplo, ellos manejan muchísimo el algoritmo. Lo que no estamos viendo tú y yo, lo está viendo el joven. El otro día estuvo en un focus group donde los jóvenes decían que había un proyecto, un programa cuyo nombre se me escapa y que ellos estaban súper contentos con el programa. Yo le decía, ¿y dónde está el programa? No, es que nos salió en redes y aplicamos en redes. Pero, ¿y cómo se llama el programa? Y me decía, y no, y mi compañero y mi amigo y no sé qué está haciendo y no sé qué. Y yo decía, no tengo idea de lo que me estás hablando. Entonces, creo que hay ciertas comunicaciones que están dirigidas específicamente a nichos a los cuales se están activando. Creo que lo que es radios comunitarias, especialmente en el agro, tengo entendido que hay una comunicación muy grande. Entonces,
Sí, si me preguntas a mí, ¿quisiéramos más comunicación hacia nosotros, el ciudadano a pie? Sí, pero cuando yo hago los focus group y me invitan a ver y escuchar qué está pasando, hay una comunicación que no nos está llegando a nosotros, que sí les está llegando a su nicho. Sí, está bien segmentada la información. Entonces la pregunta es, y el reto para mí, que le dije a mi equipo, es ¿cómo hacemos para romper ese algoritmo para que todo lo que comuniquen ellos me llegue a mí para yo poder un poco ir mapeando lo que va, hacia dónde van yendo? Y Claro, me decían, lo siento, el algoritmo es suficientemente inteligente para saber que tú no tienes 18 años y no necesitas los programas. increíble. Bueno, un excelente diálogo con Stephanie Macías. Yo quiero agradecerle por su tiempo, por analizar este momento político que vive el país y todas las expectativas que tenemos de cara a el 29 de noviembre, que son las elecciones. Y estamos ante un tablero realmente que está en movimiento constante, así que cada semana puede traer un nuevo giro. Gracias, Stephanie, por estar aquí. Muchas gracias. Ya me Gracias por estaban la escribiendo invitación. también a la interna para felicitar por su entrevista y análisis. Un abrazo grande. Nos vemos pronto.